de Nauta. Comparta ya la transmisión en vivo. Estamos ya en Juan Podcast. Qué chucha, ¿no? Muy bien, ¿cómo estamos? Esperando que hoy día, por supuesto, con esa mente positiva, con esa actitud positiva, siempre buscando el bien. Eso es lo que debe pregonar en nuestros corazones. Bien, a nuestros amigos también. ¿Estamos en el TikTok o no todavía? ¿Ya, sí estamos? Ok. Solamente están cambiando de lugar la cámara para poder dirigirnos, ¿no? Para poder dirigirnos una sola mirada al frente, ¿no? Muy bien, ¿cómo estamos después de una semana de vacaciones? La lluvia nos quiso retener, pero hoy nos sobrepusimos a esta lluvia, no importando el barro, ya estamos para poderte llevar la mejor opinión. Ya hoy sí vamos a estar ya de serio todo nuestro programa de lunes y jueves. Vamos a estar, tenemos que estar, porque hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que contar, mucho que analizar. Y lo vamos a hacer juntamente con su participación, pues, ¿no? Tenemos que hacer con la participación de nuestros seguidores, a nuestros amigos, ya conéctense. Hoy tenemos un personaje, considero yo un gran profesional, político, analista y también ha pasado como asesor de muchas gestiones de nuestra ciudad de Nauta, ¿no? Y creo yo convencido que hoy es la persona ideal para poder analizar lo que acontece ya en nuestra ciudad de Nauta. Ay, 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 ya está cerquita para elegir a nuestras próximas autoridades nacionales, regionales y también locales, ¿no? Llámese en alcalde provincial, alcaldes distritales y pues por supuesto también a nuestros consejeros. ¿Quiénes tomarán la rienda por 4 años en el ámbito regional, provincial, nuestra, vamos a decir nuestra vida, ¿no? Podemos decirle así, nuestra vida, ¿no? La nuestra, de nuestra familia, de nuestros hijos. Hay que pensar bien, hay que analizar bien, como dicen por ahí los argentinos, pensar y no solamente dejarnos llevar por lo que nos dan regalitos, pues, ¿no? O por lo que nos dan abracitos, o por lo que nos dan besitos, o porque de repente nos llaman una fotito para la portada de las páginas. Ay, 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 las estrategias que hacen los políticos en estos días aquí en la ciudad de Nauta. Muy bien, ¿a quién vas a apoyar? Eso nos preguntan. ¿A quién vas a apoyar? ¿A quién vamos a dar nuestro voto? ¿No? En el ámbito nacional hay una incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre. Aquellos que son congresistas hoy en día están empezando a subir cerros, amanecen temprano, se van a desayunar ahí en los carretilleros, ¿no? En los agachaditos, te empiezan a comer los juanes, te empiezan a comer el choclo, te empiezan a comer el mote, ay, 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 ¿no? Y la prensa nacional, las redes sociales que muchos hemos empezado a comunicar de una manera directa, ahora pues está a la vanguardia, a la orden, ¿no? Ahora se toman masato, se toman el chibé, ¿qué más se toman? No sé, hasta toman agua del Marañón ya para poder sentirse identificado con la población, ¿no? Eso es la política y no solamente sucede en el Perú, sucede en todas partes, ¿no? del mundo cuando inicia la política. Ay, 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 para decir quiénes nos gobernarán y esa decisión la tienes tú y yo. Así que por lo tanto hay que pensar bien. Muy bien, mi estimado Jeremy Rodríguez, gracias a la producción de Jeremy Rodríguez también. Estamos el día de hoy. Pese a la lluvia, ya nos encontramos. Comparta la transmisión en vivo. Quiero agradecer a mis grandes patrocinadores. Gracias a el doctor Carlos Tello, que siempre apuesta a este programa, a este podcast. Quiero agradecer también a José Daniel Saboya Mayanchi, líder amazónico y alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto, Nauta. Muy bien, agradecer también a Quindonaire Cías, ¿no?
Agradecer a aquellos políticos que están también apostando. Tienen que invertir, tienen que invertir. Agradecer también, ya se sumó al staff de patrocinadores, a Eduardo Montero, un hombre de trompeteros que busca llegar a la alcaldía del distrito de Trompeteros. A ver pues, vamos a ver de qué está hecho Eduardo Montero para conquistar corazones en el distrito de Trompeteros. Y no lo tiene fácil, pero ahí vamos a ver cuál, como vuelvo a decir, de qué están hechos los políticos, señoras y señores. Muy bien, sin más preámbulo, Jeremy Rodríguez, vamos a presentarlo ya a nuestro invitado del día de hoy. Ya le he anunciado, está con nosotros el maestro Martín Cardoso. Vamos a darle la bienvenida, vamos a darle pantalla, y estamos, ¿no? Vamos a darle pantalla al profesor. Seguimos en transmisión en vivo. Muy bien, ya estamos con la pantalla entonces completa para poder saludarle al maestro Martín Cardoso. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes y un gusto de que estés aquí conmigo en este programa del día de hoy. Buenas tardes, Juan. Yo realmente estoy maravillado de estar en este set de esta plataforma digital. ¿Ya? Yo no me imaginaba, no sabía, no tenía una idea del nivel de avance tecnológico que va experimentando Nauta, y sobre todo con emprendedores, con personas como tú, como Kenji. Mira que despliegan todas sus actitudes para hacer que Nauta cuente con estas plataformas. Sí. Y este set magnífico. Es decir, no tenemos nada que envidiar a otros lugares del país. Nauta, en este sentido, se pone casi a la altura de las circunstancias. Gracias por tu invitación, honrado por estar aquí en tu programa. Claro que sí, yo me siento también contento, feliz, a pesar de la lluvia que sale de repente, pero así nuestra Amazonía, profesor, ¿verdad? Mediodía sol y a la tarde empieza a llover. Frente a eso debemos sobreponernos, pues, y esa es la actitud, y eso debe ser la actitud de todo nautino. Yo, respecto a la manifestación de la naturaleza, desarrollo un concepto bien claro, y es el siguiente: no hay malos días, porque algunas personas suelen denominar que cuando llueve, dicen, pucha, es un mal día, dicen. Yo refuto, claro, primero respeto esa apreciación, pero refuto de la siguiente manera. Para lo que a algunos les parece un mal día, para otros es bueno. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos fijamos en el ciclo de la naturaleza, entonces nos encontramos con días de sol, días de lluvia, y todos son parte de la naturaleza. Es decir, las lluvias, ¿qué traen? Las lluvias traen, al desplomarse las aguas sobre las ciudades, purifican el ambiente, lavan el ambiente. Por eso es que yo siempre recomiendo que cuando llueve, abramos nuestras puertas y nuestras ventanas de las casas para posibilitar que el ozono que viene junto a la lluvia ingrese a las casas, porque purifica el ambiente, limpia el ambiente, oxigena. Nos purifica la casa. ¿Sí? Muy bien. Claro, pero hay que estar pues en la puerta pendiente, no voy a hacer que alguien... Porque ahorita también, en cierta manera, ha cambiado nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, ha cambiado. Por ejemplo, son los riesgos. A través de nuestra plataforma, hace como 2 horas atrás, se ha registrado, por ejemplo, hemos dado a conocer sobre un robo de un motocar, pues, ¿no? Sí. Y bueno... Indudablemente, pues, también en ese sentido, ¿no? Yo califico... Cuando hablamos de seguridad en nuestra ciudad. Yo califico a estos hechos nocivos, por supuesto negativos, como los riesgos que trae consigo el crecimiento, el desarrollo de las ciudades,
el desarrollo de las sociedades. Porque Nauta ya es una ciudad, ya no es el pueblito de hace 20, 30 años atrás. Que muchas veces recordamos y añoramos quizás, ¿no? Así es. Que nuestros papás o nuestros vecinos nos cuentan, ya no es Nauta que aquello que puedes dejar tu puerta abierta, tu ventana abierta, un vecino, oh vecino, tengo un pescado, tengo plátano, ¿verdad? Sí. Eso era la costumbre del pueblo de Nauta, profesor. Sí, recuerdo yo ahí en la zona donde vivo, desde antes, mi papá, que en paz descanse, había una señora a la vuelta, no es en Giro Lima, que cuando mataba chancho ofrecía, ¿no? Ajá. Ofrecía, no había necesidad de ir al mercado, iba de los conocidos casa por casa y decía, hoy día voy a tener chancho a tal hora, ¿no? Entonces, y ahí nos íbamos a comprar. Era una forma de interactuar. Así es, ¿no? Muy bien. Exacto. Maestro, vamos de repente a lo que ha sido invitado, ¿no? Considero que un buen analista político, siempre he escuchado tus entrevistas, tus puntos de vista, pero hoy día, en horas de la mañana, nosotros paramos 24/7 en las redes sociales, ¿no? Pero de repente no una manera de responder, porque esas publicaciones pues las hacen del anonimato, ¿verdad? Sí, bien sería pues que tengan los pantalones, que tengan, voy a decir así, lo digo con mucha franqueza y que chucha, como dice nuestro programa, bien sería pues que tengan los huevos para que se identifiquen para poder publicarlo, pues, ¿no? Pero a mí me llamó poderosamente la atención cuando participabas, tengo entendido, de un programa radial y dabas un punto de vista, ¿no? Quizás a favor, quizás a contra, netamente de cierto candidato político, ¿no? Para muchos de repente no lo se ha tomado a bien. ¿Qué puede de repente manifestar, opinar de una manera general de estos ataques en el anonimato a veces, ¿no? Sí, antes, Juan, con el respeto que yo te profeso y te me mereces, yo diría que en vez de la palabra que acabas de utilizar, más bien cambiémoslo por no tienen la valentía, el coraje. Sí, ¿no? de repente una forma muy directa, ¿no? Sí, exacto. No tienen la hombría suficiente para decir las cosas dando la cara e inclusive poniendo el pecho. ¿Cierto? Pero bueno, yo no sé lo que están diciendo. Soy un analfabeto informático o digital en este caso. Yo poco veo las redes sociales, te soy sincero. Más estoy concentrado en el trabajo. Y por supuesto que las redes sociales son hoy en día un instrumento tecnológico valiosísimo que nos pone a un nivel donde que el ser humano es capaz de sobreponerse a todo y parece conquistar el mundo, ¿no? Pero sin embargo, soy de aquellas pocas o muchas personas que difícilmente o casi nunca veo en las redes sociales las cuentas anónimas. Ajá. ¿Sí? Sí, entiendo. Si yo soy contrario a eso, inclusive en el programa radial que conducía, yo abiertamente marcaba una posición firme respecto al uso malintencionado y malvado que hacen algunas personas a través de las cuentas falsas. Y yo siempre he caracterizado, porque yo muchas veces, aunque ahora poco nada, quizás de repente ya recibo críticas, aunque lo hagan de repente yo ya estoy... Lo has asimilado. Asimilado, ¿no? Ya. Asimilado. Pero yo siempre digo que aquellos que publican ese tipo de cosas en el anonimato son infelices, ¿no? Yo lo catalogo de esa manera. Sí, yo complementaría, Juan, diciendo, tú lo acabas de decir, ¿no? Son infelices. Yo diría que son personas relegadas socialmente y que lo que llevan por dentro, sus fracasos, sus rencores acumulados, se lo transmiten, lo vierten a través de las plataformas, a través de las redes sociales, sus fracasos, ¿sí? Y son corroídos por esa suerte de envidia, la envidia, un pecado capital, y que los corroe por dentro, y que encuentran
en estas plataformas, en estas cuentas falsas, instrumentos para despotricar, para ofender, para agraviar, sabiendo que desde el anonimato, desde la clandestinidad, ellos pueden decir lo que se les ocurre, con el único afán tratando de mellar la honra de las personas. Pero resulta que habemos personas que, bueno, simplemente lo ignoramos. Poco nada nos importa, ¿verdad? Exacto. Como quien decía, me llega, me choca y me rebota. Claro, que me llega un pepino, como quien dice, ¿no? O sea, algo así. Maestro, pero ahora se practica mucho, pero años atrás, y usted es muchos años en Nauta, como vuelvo a decir al inicio de la introducción de este programa, ha trabajado con políticos, con alcaldes, y había un modo operandi. Pero ya ahorita pues en las redes sociales se usa... se despotrica a un adversario al que tiene de repente una opinión contraria. Antes eran pues los famosos pasquines, ¿no? Encontrabas en la plaza, en el mercado, en las calles, 1, 2 de la mañana, ¿no? Empezaban a salir esos pasquines, ¿no? Ha cambiado eso en las redes sociales. Sí, yo diría de que ha sido precisamente los pasquines escritos, ha sido precisamente, es lo que ahora se ha tecnificado, se ha tecnificado, porque los pasquines, gracias Kenji. A ver, una agüita. Gracias. Nuestro productor está de asistente hoy día, pero eso es muchas bueno. gracias. gracias por la Los pasquines escritos cumplían este mismo propósito, ¿no? El de ahora, el que utilizan las páginas falsas. Solamente que era más trabajoso, supongo, porque tenían que escribir, tenían que multicopiar y luego regarlos en las calles cuando la energía eléctrica ya se apagaba a la 1 de la mañana. Sí, pues. Es ¿no? decir, y salían así, supongo, como delincuentes, aprovechándose de la oscuridad, y regaban los pasquines, y los pasquines amanecían tirados en las calles, ¿no? Ahora ya es más fácil. Sí, ahora más fácil, ¿no? Profesor Martín, ¿cómo tú ves durante esta semana que han llegado muchos políticos a presentarse en diferentes zonas de nuestra ciudad de Nauta? Hay muchos políticos, hemos escuchado quizás lo hacen de una manera, usan su retórica o usan el discurso de repente para referirse a una autoridad en gestión y empiezan a hablar ajo, cebolla o a hablar mal. ¿Tú crees que ese discurso político está bien, está mal? ¿O qué recomendaciones daría a ese político? Porque la población quiere escuchar propuestas. Claro. ¿Qué novedad tiene a veces, ¿no? Exacto. Yo diría que es poco lo que tendría que decir a los políticos en la actualidad. Sin embargo, desde mi condición de ciudadano y persona que está atento al devenir social en nuestra ciudad, la política y la campaña actualmente no puede escapar, ¿no? A nuestra visión, a nuestro punto de vista. Y en la medida que podamos nosotros transmitir nuestro pensamiento, cómo vemos, cómo percibimos las cosas, entonces eso es la ciudadanía la quien va a tomar en cuenta, porque no hay que olvidar que los candidatos, los políticos, ellos se presentan. Tú has dicho algo que es cierto. En estos tiempos se va a ver que desarrollan actitudes histriónicas, ¿cierto? Pero todo es para las cámaras, todo es para la tribuna, ¿cierto? Porque habría que ver si eso lo hacen desde acá. Sí. ¿Cómo desde impresionar? ¿No? ¿Cómo impresionar? Como siempre digo, cómo de repente a las personas, como es en ese lapsus, ¿no? Sí. De 5 segundos que se dice a veces, Sí. de cómo impresionar y llegar pues al corazón de la persona, Sí. ¿no? Y lo resaltante aquí es que eso es reiterativo. O sea, cada campaña se viene con la misma cosa. Ni siquiera en eso son y lo dice capaces de seguramente innovar. con conocimiento de causa que ha venido de muchas campañas políticas. Desde que ¿no? tengo uso de razón y desde el año 80, que fue cuando estamos hablando de muchos años. cuando el país recupera la democracia,
de mano de los militares que lo tenían secuestrado desde el 3 de octubre de 1968, con el golpe de Estado del general Velasco Alvarado, quien depone al entonces presidente constitucional, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. A partir de 12 años pasaron, hasta 1980, para que el pueblo peruano recupere la democracia. Entonces, en mayo de 1980 fue el primer proceso electoral para elegir presidente de la República y diputados y senadores, ¿no? Entonces, desde aquel tiempo, el quien les habla tenía 15 años, pero ya éramos conscientes de lo que pasaba, ¿no? Y desde esos tiempos escuchamos, pero claro, solo que en aquellos años era con menor incidencia. No había tanto esta política. Tanta maldad, como se dice, sí. ¿no? O no se llegaba, no había se hacía tanto, política con maldad, como se dice, sí, ¿no? Esta politiquería, y sobre todo no había tanto este populismo, el convertir a la política en un espacio de dar dádivas. No había tanto eso. Me parece que la ciudadanía más lo hacía por un afán, por su deseo de participar en la elección del presidente de la República y los representantes ante las cámaras, diputados y senadores. Por ejemplo, recuerdo en aquella elección de mayo de 1980, las comunidades ribereñas, los pobladores de las comunidades ribereñas venían por sus propios medios. Sí, por sus propios medios. Porque había el sentido de democracia, pues, exacto, ¿no? Y participación. De participación al mismo tiempo. Entonces, justamente ha tocado un punto muy importante cuando hablamos de democracia, pero yo creo una democracia que muchos políticos lo toman con ligereza, pues, ¿no? Ya no hay un sentido de participación, no hay un sentido de responsabilidad del ciudadano también, de que de repente venga a decir, sabes, ya llegan las elecciones y tengo responsabilidad de elegir mis autoridades, quienes van a enrumbar el destino, el desarrollo, el progreso de mi ciudad. Y eso yo considero, profesor Martín Cardoso, por lo menos el que apunta a este programa es eso, que despierte a la población hoy, ciudadano, conciudadano. Aquí no estamos tratando de elegir al que me regala, al que me da besos, al que me sonríe, sino entendamos que vamos a elegir a aquellos que van a tener el poder político, económico y social para el desarrollo de un pueblo, de un país, de una ciudad. Claro. Y eso hay que entenderlo, profesor. Claro. Y eso lo vamos a conocer en la medida que los candidatos, los políticos, hagan llegar sus planteamientos, expresen sus planteamientos, transmitan sus ideas, pero planteamientos tangibles, reales. Pero justamente eso es lo que quería decir cuando muchos usan para criticar solamente. Ya no se desvían del propósito de repente de un mitin político, ¿no? De dar a conocer sus planteamientos, sus propuestas reales, factibles, pues a la población, ¿no? Entonces uno va y escucha solamente críticas. Sí. Respecto a las críticas, eso es una práctica que sostengo que debe irse desechando del contexto electoral. Eso no hace bien, no ayuda, al contrario, demuestra una pobreza intelectual y de principios e inclusive inmadurez política de aquel que solamente durante su campaña se centra en su discurso en atacar, en criticar, en denostar, en agraviar. Y muchas veces esas críticas, sin tener sustento, sino simplemente se trata ahí de hacer daño, ¿no?, al eventual contendor o al opositor político. Entonces, eso es algo nocivo. Eso, porque eso, hasta cierto punto, si le damos una mirada social, vamos a darnos cuenta que de ahí al agravio o a la agresión verbal o física, solamente nos separa, ¿no? Como quien dice, una delgada línea, ¿no? Y los políticos y los candidatos están para transmitir a la ciudadanía conocimiento. Eso es lo que es
Eso es lo que yo considero que debe ser un político, ¿no? Ahora, algún punto muy importante que han mencionado cuando se habla de principios, ¿no? Importante que la ciudadanía, que la población electoral conozca también hoy cuáles son sus principios, pues, de ese político, ¿no? O cuál es el lineamiento político que tiene. A nivel nacional se discute, ¿no? Claro. Se discute, por ejemplo, que los de izquierda, que los de derecha, ¿no? Entonces, un sinnúmero de cosas que ahora en el plano regional, en el plano nacional, que también considero yo, maestro Martín, debemos ver eso, ¿no? ¿Cuál es el principio político? Claro. ¿No? Y en el ámbito de nuestro territorio nacional se han definido muchos. Uno, por ejemplo, son fujimoristas, apristas, ¿no? Ahora otros vienen, pues, populistas, ¿no? Y un sinnúmero de corrientes políticas que se ha dado en el Perú. Y yo considero también que eso hoy en día debemos tener en cuenta los ciudadanos para ver cómo nos van a gobernar, ¿no? Porque claro, si se trata de si que un político cuando está en una tarima va a ilustrar a una población, entonces ¿considera usted que debería también tener esos principios políticos, por supuesto, éticos? Si hablamos políticos y éticos también por supuesto, de un político. Innegablemente. Y eso está ligado estrechamente a las condiciones, a las actitudes de la persona, del ciudadano que decide participar en política. Pero antes de desarrollar este tema, que es tan importante que me estás manifestando, yo quiero retroceder un poquito al tema anterior respecto a las críticas. Juan, te voy a ser sincero. Si algo tenemos que avanzar, ya, en materia de hacer política, al menos en Nauta. Y a la ciudadanía también que nos está viendo. Ah, bueno. Bueno, sí, disculpen. Entonces, los candidatos, te voy a poner un caso concreto en Nauta. Ajá. Sale elegido un alcalde, ya, para aterrizar en el tema. Sale elegido un alcalde. Y desde el mismo momento que es elegido, comienzan a arreciar las críticas contra él. Él todavía no asumió. Recién salió elegido, favorecido por la votación mayoritaria de la ciudadanía. Y desde ahí comienzan ya a arreciar las críticas. Y cuando empieza, el mismo día que está asumiendo, uy, caramba. Arremeten con todo. Y luego en el transcurso de los días, los meses, los años, estas críticas continúan. Y lo lamentable es que estas críticas, en su mayoría, suelen venir de los ciudadanos que fueron candidatos en esa campaña y que se perfilan, se proyectan a seguir siendo candidatos en la siguiente elección. Yo sostengo lo siguiente, y esta es una apreciación. A ver, si yo soy, o sea, el candidato que no ganó, o el ciudadano que tiene proyección, se proyecta a participar en las siguientes elecciones, simplemente debe ayudar al alcalde que está en gestión. Eso sería lo ideal, exacto, pero no sucede. Exacto, debiera suceder. Pero eso, como te vuelvo a repetir, Juan, se trata de que aún me parece que los ciudadanos que deciden participar en política todavía no han madurado lo suficiente. Ahí está el problema. Nos encontramos con pero esa es una cuestión actitudinal. Sí. Pero también quizás hay que ver no solamente al político, porque usted sabe que un político tiene todo un grupo, todo un plan de gente trabajando para hacer política, ¿no? Tiene, por ejemplo, un jefe de campaña. Y tengo entendido que ahora pues se dividen en comisiones, comisión de prensa, comisión de esto, comisión de eso, ¿no? Entonces, pero también yo considero que eso es el resultado también, cómo es el liderazgo de ese político, seguramente, sí, ¿verdad? Sí, es decir, sus acciones dicen mucho de la persona, ¿no? Buen punto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y continúo con el tema, que es interesante. Si yo estoy en perspectiva
de ser el próximo alcalde, ahora que se utiliza bastante esta palabra, próximo, El próximo alcalde, próximo Cuando tú le dices diputado, el futuro, próximo consejero. Yo el otro día decía a un político, el futuro, Juan, te corrijo, es el próximo consejero o el próximo senador. Ah, ya, Bien. Ok, próximo senador. Bueno, bien por ellos, ¿no? El optimismo, Sí, ¿no? sí. Es bueno hacer. Soñar no cuesta nada, dice Bora. O en todo caso el positivismo, Sí, diría es yo, muy ayuda importante, bastante. ¿no? Es muy importante. Mentalidad ganadora siempre, donde estés. y a Aunque donde sepas que vayas. vas a perder, pero mentalidad ganadora. Es que quien entra a una contienda no lo hace pensando en que va a perder. En perder, ¿no? Sí, eso es. Entonces, si alguien tiene perspectiva de seguir, de participar en las próximas elecciones municipales, lo correcto sería que ayude. En el sentido de que lo que el alcalde en funciones haga, consiga, logre, eso me va a ayudar a mí, si es que en la perspectiva de llegar a ser el próximo alcalde, entonces ya no voy a estarme preocupándome por esas situaciones que han quedado irresueltas. Y concretamente el proyecto del agua, por ejemplo. Yo escucho casi todos los días cómo se arremete, se desarrolla toda una ofensiva premeditada, con ventaja muchas veces, donde que se sataniza al proyecto del agua y a la municipalidad. Y algunos inclusive, su satanización llega al grado extremo de decir que yo sé que el proyecto del agua no se va a terminar. Oiga, yo cuando escucho eso digo, ¿Cuál es tu primera impresión? sí, ¿él es nautino o no es nautino? ¿Tiene hijos en Nauta o no tiene hijos? ¿Ama a Nauta o no ama a Nauta? ¿Quiere el desarrollo de Nauta o no quiere el desarrollo? O sea, esa mentalidad fatalista, destructiva, eso no debe suceder. ¿Por qué razón? Más aún si eso viene de alguien que está en la línea de ser candidato a la alcaldía. Yo como candidato a la alcaldía, oiga, yo estaría más bien dando ideas, ayudando, organizando a la población. O exigiendo que se cumpla. Exigiendo que se cumpla. Que este proyecto del agua se concluya y se concluya como debe ser. ¿Para qué? Para que se ponga al servicio de la población. Cosa que cuando yo llegue a ser alcalde, estoy hablando, poniendo en el lugar de los candidatos o los ciudadanos que van en línea de ser candidatos, porque no hay candidatos a la alcaldía todavía. Entonces, yo ya, el proyecto del agua o el problema del agua, la necesidad del agua potable en Nauta, ya no es mi preocupación. Yo ya no voy a estar distrayéndome, destinando esfuerzo y economía de la municipalidad. Y tiempo, sobre todas las cosas. Y tiempo, sobre todo, ¿no? Ya no me va a distraer. Si no es un proyecto que está concluido y a partir de ahí yo continúo. Por ejemplo, también, se hablaba mucho sobre las pistas. Ahora que está lloviendo, todo el mundo sabe que hay sectores, hay calles, hay juntas vecinales en Nauta, que cuando llueve realmente, para ellos es un martirio, es casi de terror. Así es, ¿no? pues. Entonces, y se criticaba también sobre eso. Sí. ¿Por qué pistas? ¿Por qué calles? ¿Por qué pistitas? ¿Por qué callecitas? Oiga. Y entonces, ¿qué realmente queremos, pues, no? Exacto. Como ciudad, ¿no? Entonces, yo ahí esperaría o hubiera querido que los ciudadanos que estaban en perspectiva de ser candidatos a la alcaldía dejen escuchar su voz y hagan el llamado a la población a cerrar filas. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando ya en que si yo llegara a ser alcalde, entonces ya no me voy a estar preocupando por esas calles, por las juntas vecinales. Si no, hay otras proyecciones. Exacto. Habría que agradecer más bien a este alcalde que está destinando su esfuerzo, está gestionando, buscando financiamiento para concluir esos proyectos de pavimentar las 39 juntas vecinales de Nauta, que sería grandioso. Entonces el próximo alcalde ya no va a preocuparse por eso. Ya no hago pistas. Exacto, porque ya Modernizo la ciudad. Exacto, sino simplemente se abocaría, pienso, a los proyectos macros, a los megaproyectos que tanto se hace y que según se dice, esta gestión no se ha abocado a ello, ¿verdad?
Entonces, Sí. ahí estaría, esa sería la actitud, pero yo quiero ir un poquito más allá. Juan, luego Sí. me vas a preguntar lo que creas conveniente. El caso, por ejemplo, el problema de la basura en Nauta. Ya. La basura existe en la esquina. ¿Por qué? Y son temas criticados. ¿Por qué? Son Sí, temas cierto, criticados. Cierto. O sea, ¿por qué la basura amanece en una esquina? Porque la basura solito, caminando o volando, se fue a parar ahí. ¿Quién lo hizo? Una persona. Un nautino en particular. Un nautino. En particular, ¿no? Un ciudadano. Bueno, lo de ciudadano es un término que les queda grande. No, porque Ya. realmente quienes actúan así no son ciudadanos, serán pobladores, Sí, ¿no? el concepto de ciudadano es muy, digo yo, muy complejo. ¿Ah? Exacto. He leído el término de ciudadano. Exacto. Entonces, el asunto de la basura, todos los días, por Dios, esto es lamentable. Y hay que gastar, hay que presupuesto, dinero para poder de repente, en cierta manera, controlar, ¿no? Sí, Y entonces- ese gasto, y es un gasto que corre a cuenta de la municipalidad. ¿no? Y yo pienso que en este tiempo de campaña electoral, ahora que la campaña electoral municipal va a empezar, estoy seguro que las calles, las veredas, las esquinas se van a ver abarrotadas de basuras ocasionados por estas personas, motivados inclusive, o en todo caso teniendo una motivación política partidaria. Porque pero las juntas vecinales, las plazas están quedando así sucios. He visto el domingo, por ejemplo, en la plaza Bolognesi. A ver, yo te digo lo ¿no? siguiente. Entonces, y ese es buen punto, ¿no? Sí, yo te digo lo siguiente. Hay una discoteca que funciona Ya. por acá nomás, acá en Nauta. Listo. Y suele amanecer 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y luego, cuando tú pasas por ahí, oye, ves completamente sucios. Botellas de plástico descartable, vasos descartables, papelería, suciedad. Ya. Oiga, yo en ese momento me pongo a pensar, los dueños o el personal que labora en esta discoteca, en un gesto de ciudadanía y de respeto a la ciudad, no pueden ellos con su personal, un par de minutos les va a tomar en barrer, en juntar esa basura y dejarlo dar un libre. ejemplo. Claro, pues, ¿no? Exacto. De una empresa responsable empresa que, responsable, contribuye a la limpieza y al cuidado de nuestra ciudad. Exacto. ¿no? Buen punto. Pero, O sea, pero no todos. No lo hacen. No lo hacen. Pues, ¿no? Inclusive las mismas personas que, producto de la concurrencia de parroquianos a esos centros de diversión, a ellos les permite desarrollar sus emprendimientos. Venden caldo, venderán juanes, venderán, no sé, comida. Y no estamos o no estás de repente a contra de ese Para empresario. nada, al contrario. Al contrario. Y yo valoro aquí que eso posibilita el desarrollo de emprendimientos y que a varias familias eso le va a posibilitar captar los recursos necesarios para el Sí, sostenimiento eso de me trae la familia. imagen como un gran árbol que anida aves, que anidan insectos y que anidan muchos otros seres Por vivos, supuesto. ¿no? que Inclusive- puedan subsistir de ahí. ¿no? Incluso las personas que desarrollan esos pequeños emprendimientos, ellos también al finalizar su jornada, Muy bien. también su escobita, Claro su que sí. recogedor, Muy y dejar buen- juntando la basura. Muy buen punto de vista cuando hablamos de ciudadanía. Sí, Exacto. maestro. Pero volvamos al tema que de repente quiero ahondar un poco, ¿no? El tema de la participación ya de los políticos, como te decía, ¿no? Partido político Somos Perú, por la zona de Guaratapayro, hizo, por ejemplo, su juramentación de sus bases en cada junta vecinal, ¿no? El partido Renovación Popular en su nuevo local ha dado a conocer que hizo un local central, ha presentado a sus candidatos, a senador, a diputado, a consejería, el abogado Alex Gómez Mondragón, ¿no? Desplayándose a la gente que ha ido. El partido Fuerza Popular en la Plaza Bolognesi también. O sea, ya hay movimiento de políticos. Entonces, lo que yo quería preguntar, y hoy día, tengo entendido, por ejemplo, ha salido una encuesta, ¿no? Una encuesta del partido político Somos Perú, donde da pues como ganador al licenciado
Guido Coronel con 36 por ciento, ¿no? Que prácticamente, yo digo, bueno, ya es alcalde, ¿no? Pero usted que eres un analista, conoce bien y se sienta a mirar, ¿no? Y a analizar las cosas, todavía en estos tiempos, ¿usted cree que ya hay favorito? ¿Que ya se van posesionando? ¿O cuáles serían las recomendaciones a los políticos? Sí, es una buena pregunta la que haces. Solamente que voy a diferir mucho en ciertas apreciaciones. Partiendo del hecho, yo lo que sostengo yo desde hace mucho tiempo, en la actualidad aún no hay candidatos a la alcaldía de Nauta. Entonces, ¿considera que es un psicosocial, entonces, estas encuestas que salen? Yo diría de que se trata de algo que lo están utilizando como recurso de campaña, ya como un recurso, para tratar de posesionarse en las preferencias del electorado, lo cual es prematuro aún, porque, a ver, recuerda... Momentito, prematuro para aquellos políticos que dicen que ya han ganado la alcaldía, sí, ¿no? Sin que se dé todavía, sin que se oficialice la candidatura en sí, ¿no? Exacto, es prematuro, porque recién serán candidatos cuando el ciudadano que se postula como tal logra su inscripción y la OMPE, luego de evaluar, cumplir con el proceso, inclusive los plazos, les pide la resolución, donde que le declara candidato a la alcaldía provincial de la Municipalidad de Loreto Nauta por el partido tal. Recién a partir de ahí podemos hablar de candidatos. ¿Por qué razón? Candidatos y preferencias, en cierta manera. A partir de ahí recién ya podemos hablar de preferencias. ¿Por qué razón te digo esto? Recordemos nomás hace poco. Hay comentarios, Kenji. A ver. En las redes sociales, a ver si revisas, por favor. Sí, ya. Adelante, profesor, disculpamos. Entonces, recordemos nomás hace poco. ¿Cuántos ciudadanos en Nauta se declaraban candidatos? Con pintas en las paredes de las casas, en las esquinas, con banners, con gigantografías. Y hoy en día no son candidatos. Esto es un hecho real. Ha cambiado la figura, ¿no? Claro, porque no eran pues candidatos todavía. Sí, algunas pintas todavía subsisten. Y aún los que de repente están en las redes sociales todavía no son oficiales, ¿no? Pero están allí. Nadie, nadie. O sea, todavía no hay candidato. Uno no sabe qué va a pasar mañana hasta el día que se cierre el ciclo de inscripción de candidaturas. Uno no sabe. Ahora, yo no quiero en estos momentos personalizar, individualizar. No quiero. Sí, yo he hablado de un personaje político, de un partido político, o sea, pero la pregunta va a eso, ¿no? Si hay favoritos, pues, ¿no? Yo diría que a estas alturas, diría que a estas alturas no hay favoritos como tales, no los hay, ¿sí? Pero bueno, si hablamos en proyección, pero es que, ¿qué pasa si ahorita emito mi opinión refiriéndome a un determinado ciudadano que está en la línea de ser candidato y luego de aquí a una semana o a un mes ya no es candidato? Porque primero tienen que darse las elecciones generales, ¿no? Que queden claras. Exacto. Ahora, la aparición de ciudadanos en Nauta que se están postulando para candidatos a la alcaldía obedece al momento de elecciones, de campaña electoral para presidente de la República y para diputados y para senadores. Entonces ellos aparecen junto a los candidatos que vienen de Lima, que vienen de Iquitos. Entonces, pero eso es también como un parte de la coyuntura. Es como un marketing también, ¿no? De ir ya de repente, en cierta manera, proyectándose ya. Sí, yo les entiendo. Al liderazgo, a la candidatura, ¿no? Yo entiendo que ellos aprovechan el momento, la coyuntura y sobre todo el espacio ante la avenida, por ejemplo, de un candidato presidencial que viene desde Lima. Entonces, de hecho, el ciudadano que milita en ese partido, entonces, y que está en perspectiva de ser candidato a la alcaldía en Nauta, de hecho, no va a perder esa oportunidad de estar ahí junto a él y de marchar junto a él y de ser parte de su caravana, ¿no? Hasta ahí yo lo entiendo. Y es algo noble y es algo justo, ¿no? Pero de ahí
de ahí a hablar ya de candidatos para la alcaldía de Nauta, hay mucha distancia todavía. Entonces también nace mi pregunta, maestro. Tú sabes, en estos mítines, ¿cree usted prudente, puedo decir, o correcto, adecuado, que el todavía precandidato ya con su discurso empiece con las promesas? Sí, pues eso es, yo diría que ese es un exceso. Es un exceso porque en ese momento son dos campañas totalmente diferentes. Son dos procesos electorales totalmente diferentes y que difieren en el tiempo. No son ni siquiera a la vez. Porque una cosa son elecciones generales y otra cosa son elecciones municipales y regionales. No, mire, para las elecciones presidenciales o elecciones generales estamos a 2 meses más 10 días. Es decir, 70 días. 70 días. Y para las elecciones municipales estamos todavía, octubre, ¿no? Exacto, estamos todavía a 8 meses. A 8 ¿no? meses. Entonces, difieren en el tiempo, difieren en los plazos. Entonces, lo correcto de mi punto de vista sería que el ciudadano que milita en un determinado partido, cuyos candidatos vienen a hacer sus ofertas de campaña, el ciudadano de Nauta, que está en perspectiva de ser candidato a alcalde, entonces haga en ese momento que no gaste todavía, que no gaste sus energías y mucho menos agote sus balas, hablando así en metáfora. No agote sus balas. En términos de estrategia política. Exacto, también, ¿no? porque luego, cuando ya viene la campaña electoral municipal, ¿qué va a decir? Va a decir la misma cosa. Y va a decir, la gente hace repetido, ¿no? O sea, entonces, porque aquí o hay mucho que decir para algunos, o para otros hay poco que decir, según las condiciones del candidato ya en su momento. Y nos dicen por acá, profesor, y eso si pasan la valla, dicen, ¿no? Ya. Que también es otra situación. Precisamente a eso iba, a eso apuntaba el comentario que yo hacía en antes. Muchos de quienes aún se postulan para ser candidatos, el partido con el cual se simpatiza, de repente ni siquiera va a pasar la valla electoral. Entonces, ¿cómo va a quedar? No va a poder ser candidato por ese partido. Tendrá que buscar otro partido si es que tiene cabido. En todo caso, simplemente se desanima y queda en nada, como dicen, ¿no? Por eso entonces, es hay que tener cuidado entonces de las encuestas, ¿no? Hay que ser bastante meticuloso, hay que ser sensato, hay que ser cauto y sobre todo hay que desarrollar bastante madurez política. ¿Consideras que es una desesperación aquellos que ya van de repente? No tanto desesperación. Yo pienso que hay cierta desorientación. No hay un buen asesoramiento político entonces. Sí, eso podría ser. Yo siempre hablo cuando analizo estos temas con círculos de amigos o en familia. Yo siempre digo, pero ¿dónde están sus estrategas? ¿No? ¿Dónde está su comando de campaña? Con una persona ahí capaz de dormir, soñando, qué actividades. Y esos realmente son los estrategas. Va a realizar al día siguiente, pues. ¿No? Entonces, si alguien que se precia en que va a ser candidato a la alcaldía de Nauta, yo le preguntaría, a ver, ¿cuál es tu equipo de campaña? ¿Cuál es tu equipo político, no? ¿Qué solvencia política tiene? ¿Qué experiencia? ¿Qué visión? Porque no podemos ir eso va a determinar mucho también del no podemos ir a la deriva. Nauta merece más. Sí, claro. Nauta, yo decía en la mañana, y esto parece que no pudo agradar a muchos, algunos. ¿Hay comentarios o no hay todavía? Yo decía, Juan, que Nauta... Está mintiendo en su TikTok el productor ahí. Nauta ya merece tener un candidato con dotes de estadista. Sí, justamente. Estadista local. Justamente yo le iba a preguntar eso, o recomendaciones. ¿Cuál es el perfil, ¿no? que la persona, que el nautino tiene que elegir como autoridad ahora, ¿no? Sí, realmente... Déjame terminar la idea, bueno, maestro. Bueno. Yo conversaba con un político hoy en la mañana, me senté a conversar con un político en la mañana y créeme que eso es parte de mi chamba, poder escuchar qué es lo que dice el político, para poder analizar y poder también dar a conocer a la población. Y él decía,
autoridades, Nauta ha tenido la gran mayoría maestros. Ya. Maestros, ¿no? O de profesión, profesores, pues, ¿no? Maestros, ¿no? Profesores. Luego teníamos una persona empresaria, emprendedora en nuestra ciudad de Nauta, ¿no? Ya. Bueno, decía, y él decía que todos prácticamente maestros la han fregado, dijo él, ¿no? Bueno. Entonces, por eso yo me venía con esa mentalidad y decía, y siempre me pregunto, y cuando estoy en las noches también me pongo a leer y siempre me digo, ¿qué tipo de autoridad debemos elegir nosotros? ¿Cuál es el perfil? Correcto. Porque ahora, maestro, me doy cuenta que hay profesionales, profesores, muchos son profesores, otros son de profesión administradores, ¿no? Otros son abogados, Claro. ¿no? Otros son psicólogos que quieren, ¿no? Está en esa carrera política. Entonces yo digo, ¿a quién elijo? ¿Al profesor? ¿Al abogado? ¿Al ingeniero? ¿Al psicólogo? ¿Vuelvo a elegir de nuevo a un maestro? O sea, eso es la gran pregunta, ¿no? Bueno, a ver, vamos por partes. Es una apreciación relativa la que haces cuando manifiestas que los profesores lo han malogrado. Tú has utilizado otro término, ¿no? Lo han malogrado. Yo diría que no. Profesor fue el señor Víctor Hugo Reategui Vázquez. Ya. 2 veces alcalde por elección popular. ¿Sí? Y por el Partido Acción Popular. 2 veces alcalde. Reelegido en periodo discontinuo. ¿Sí? No fue reelección inmediata. Él fue maestro, él fue profesor y, a decir de muchos, el mejor alcalde que Nauta ha tenido, a decir de muchos. Yo en ese punto, llegado a este momento, yo puntualizo lo siguiente. Quienes dicen que el profesor Víctor Hugo Reategui Vázquez fue el mejor alcalde que Nauta ha tenido, lo hacen mirándolo como alcalde en 2 gestiones, ya, en 2 periodos municipales. Entonces, ¿Y ha sido el único alcalde que se ha reelegido? El único. Y los demás alcaldes solamente un periodo. Entonces, mal hacemos si nosotros damos una opinión diciendo, midiendo, ¿no? La capacidad o los resultados de una gestión municipal de alguien que gobernó en 2 periodos versus los demás que solamente gobernaron un periodo. Entonces, eso no se está teniendo en cuenta cuando se habla de récord de obras. Exacto, ya, exacto. Para entenderlo. Sí, pero es indudable que la capacidad de Víctor Hugo ha quedado demostrada. Y todavía hay pistas, tengo entendido. Sí. Eso no se discute. Aunque ya de repente lo han echado, no, como digo, brea encima de esas pistas. Quedan obras. Quedan obras, ¿no? Quedan obras. El ex hostal Iranuca es uno de ellos, ¿no? Ahí está. Que no cumple como tal, pero sin embargo es una obra que existe en el tiempo, sin cumplir los fines para los que fue creado. La apertura de lo que hoy en día es la avenida circular. Visionario, Víctor Hugo. Visionario. Y ahora una gran calle, ¿no? Exacto. Y poblada. Adyacentes, entonces, ¿no? él desde ahí desarrollaba el plan de desarrollo, el plan de expansión territorial, lo cual desde ese momento o a la larga permitía precisamente que las familias que no tenían un terreno pues accedan a ese terreno. O sea, imagínense cuántos kilómetros tiene la circular. Una proyección de expansión urbana. ¿No? De poder, valga la redundancia, urbanizar nuestra ciudad. Y con viviendas, ambos claro lados, que sí. Y con juntas vecinales y todo lo demás. Claro que sí. ¿no? O sea, entiendo. Sí, eso es algo resaltante que no se puede, pero sin embargo también... Que no se puede negar de repente, no se puede ¿no? negar. Sin embargo, hay que puntualizar
que fue ejecutado en 2 periodos de gestión municipal. Pero también ha sido alcaldes que no han hecho nada, siendo maestros, profesores de profesión, ¿no? Juan, discúlpame que yo aquí también marque diferencia. No, sí, está bien, ¿no? O sea, decir que no han hecho nada es una apreciación bastante... Lo digo por los 196 años que va a cumplir nuestra ciudad y no había calles empistadas. ¿Sabes por qué te digo? Porque sí, son 196 años que vamos a cumplir, casi 200 años. Y hay quienes dicen, vamos a cumplir 200 años y no hay nada. Oiga, ¿cómo que no hay nada? Ya. Sí hay. Ya. Hay. Solamente la diferencia está en que según cómo midamos. Yo diría, algunos hicieron mucho, hicieron bastante, otros hicieron quizás poco, otros hicieron a medias, pero hicieron algo. Hicieron algo. Bueno, desde esa perspectiva, o sea, sí, puede ser. Sí, quizás no lo suficiente, no llenó la expectativa de los ciudadanos, pero algo hicieron, ¿no? Y todos dejaron algo. Repito, no lo suficiente, pero hicieron. Por lo tanto, decir que no hicieron nada no es una apreciación para tan ti real. No cabe esa expresión. Sí, no es tan objetivo. No es tan objetivo. Ahora, vamos entonces a lo que te preguntaba, ¿no? El perfil de la autoridad que debemos elegir, pues, ¿no? Sí, te en digo... esta diversidad de profesiones, de candidatos que aspiran o precandidatos que aspiran. Vamos desmenuzando ciertos aspectos de las personas. Uno de ellos es su capacidad. Ya. El próximo alcalde o los candidatos que se postulen para ser alcaldes tienen que demostrar capacidad suficiente para saber hacer las cosas, capacidad suficiente para identificar las necesidades reales, que son muchísimas, que son cientos, pero su capacidad le va a permitir priorizar. ¿Qué hago? ¿Con qué empiezo? Si le preguntamos a cualquiera de los candidatos, ¿cuál es la principal necesidad o cuál es el principal problema, el hecho más saltante que tiene Nauta ahorita? Me gustaría que se los pregunten y que comiencen ellos a desarrollar. Yo no quiero aventurar una respuesta de parte de ellos porque me gustaría antes escucharlo. El quien les habla, Juan, tengo un concepto bien definido. ¿Qué es lo que Nauta necesita realmente ahora? Post-gestión Saboya Mayanchi. Es decir, a partir del 1 de enero del 2017, ¿en qué se debe centrar? 2027. Perdón, 2027. ¿Sí? 2027. ¿En qué se debe centrar y cuáles deben ser sus líneas, sus lineamientos de gestión municipal para que Nauta no se siga diciendo que no se hizo nada? No se hizo nada. Pero ellos tienen que decirlo, no claro. Yo todavía. Sí, no yo. Entiendo. Ellos tienen que decirlo. Sí, pero muy bien la apreciación y es verdad, ¿no? Sí, porque uno se elige a una autoridad, obviamente porque tiene un plan de trabajo, un plan de gobierno, ¿no? Exacto. Plasmado que ellos van a entregar al jurado. Pero ese plan de gobierno real, tangible. Eso es lo que se quiere. No que sea solamente una declaración de principios, o una copia, papel aguanta todo. Y pega, ¿no? Y hoy en día que está de moda un copia y pega, ¿no? y que en ese afán de copia y pega, muchos se olvidan de borrar, de eliminar el lugar donde que se ha implementado ese plan, ¿no? Inclusive ahí mismo viene y eso es lamentable. Eso es muy lamentable. La inteligencia artificial, Juan, y ustedes jóvenes de ahora que están viviendo esta etapa de repunte tecnológico, lo saben mejor que nadie. La inteligencia artificial ayuda bastante, pero siempre y cuando
tú seas quien utilice la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial sea quien te utilice, ¿no? Tú tienes que orientar, tú tienes que direccionar, porque si no te ponen el copia y pega y tú al final no sabes ni qué cosa dice ahí. Muy bien. Primera condición, capacidad. Capacidad. Una segunda condición, si es que me permite. Sí, dale. Si es que está vigente, te doy la pregunta. No, sí, la pregunta, porque luego hay preguntas del público que está bueno, viendo empecemos entonces. Sí, a ver, ya, pero dame otra capacidad, otra cualidad que debe tener listo. Conocimiento. Conocimiento. Conocimiento que está asociado, estrechamente ligado a experiencia. Mal haría un ciudadano que resulte elegido alcalde si él no conoce ni lo elemental ni lo básico de la administración pública. Y para ser más exactos, de gestión municipal. Entonces, quienes carecen de estos conocimientos básicos, ya te imaginas, porque la municipalidad es un mundo donde que se mueve en base a sistemas. Y los sistemas, exacto, y los sistemas está regido por leyes. Entonces, yo alguna vez, cuando me decían que había un candidato que había postulado aquella vez y casi gana, pero decía, pero él no está preparado, no tiene condiciones. No, profe, me dicen, no te preocupes, ahí van a estar sus asesores. ¿Qué? Decía yo. Error, terrible. ¿Quién ha dicho que los asesores son los que van a gobernar? Por eso precisamente es que muchas autoridades terminan mal, inclusive terminan procesados, inclusive terminan en aquel lugar a donde nadie debiera de ir y nadie quisiera ir. Precisamente por eso, porque aquellos llamados asesores son los que mangonean y hacen lo que quieren con él. Por eso, oiga, tú no vas a hacer lo que el asesor te dice, tú vas a hacer lo que o sea, el planteamiento. Tú tienes una visión, tú quieres hacer algo. Para eso está tu equipo técnico y ellos te lo van a dar forma. Una vez que ellos le dan forma, tú le vas a procesar, porque ellos te pueden meter cualquier cosa. Y al final tú vas a ser el perjudicado porque tú vas a aplicar y tú eres la autoridad. Para eso tienes que tener el suficiente conocimiento y la experiencia necesaria. Si no, vas a patinar. Pues. Así es. Profesor, en modo de comentario, ¿no? Hay reacciones de todo lo que se viene conversando, de lo que usted viene respondiendo. No voy a responder de repente, ciertas publicaciones de anónimos. Porque son agraviados. Agraviados, seguramente, ¿no? Pero acá algo muy, o sea, me llamó la atención, ¿no? La producción felizmente está muy atento. Pero dices, bueno, ¿no? Porque quiere decir entonces que estamos llegando. Lo que se dice, lo que conversamos, estamos llegando, ¿no? Dice, Cardoso está más perdido, dice acá. Dice que los partidos que no pasan la valla en las elecciones generales no podrán participar en las regionales. Que se actualice, dice, ley 22.245. Ese es el comentario que ha salido, cuando justamente hablábamos. Muchos ya se están dando ganadores, poniendo encuestas, hemos dicho, ¿no? Y que seguramente, al parecer, usted no está actualizado. Bueno, esta es una apreciación respetable. Mis opiniones no son infalibles. Están sujetos inclusive a perfeccionarlo. Sí. Siempre y cuando, como te vuelvo a decir, pues tenga el suficiente sustento, ¿no? El suficiente sustento. Mi apreciación iba en el sentido de que definitivamente de los 36, bueno, por ahí, partidos políticos a nivel nacional, ¿no? que van a participar en las elecciones generales, muchos de ellos no van a pasar la valla electoral. En ese sentido, eso va a ocasionar un colapso. En este candidato, mira el golpe que va a recibir. Yo quiero ser candidato a la alcaldía de Nauta por este partido. Y si ese partido no pasó la valla electoral, oiga, ¿qué chance vas a tener? Por más que la ley, como está sosteniendo el anónimo. El ciudadano que está opinando, por más que la ley diga que aún así van a poder participar.
pero ¿qué chance va a tener? ¿Cierto? Yo me ponía en ese contexto, ¿cierto? Bueno, Sí, sí. En buena hora por si lo menos yo he participan. entendido de esa manera. Exacto, ¿no? en buena hora si por más ley que exista, pero si no logras la cantidad... Desacreditado. Obviamente no tiene es así, chance. ¿no? Como dice, es lógico eso. No tiene chance. Visto Sí. desde ese punto de vista, ahí está Muy bien, 7:11 de la noche, estamos en Quechucha con Juan Tapujima a través de Nauta Televisión, Nautino Noticias, Nauta Noticias. Señor director, unos minutos más, por favor. Hay pregunta que nos hace nuestros amigos que confían en este programa. Y es un punto también, profesor Martín, que de repente, en tu conocimiento, en tu experiencia como político, ¿no? Como luchador social también, como maestro en nuestra ciudad, nos preguntan, y usted sabe que en la gestión del alcalde José Daniel Saboya Mayanchi, esto ha sido una novedad, ¿no? Acerca del fideicomiso indígena, ¿no? Pero acá hay una pregunta específica cuando habla, ¿cuál es el análisis político que hace el caballero sobre la falta de interés, nos dice él, específicamente del alcalde actual del Tigre, que teniendo el fideicomiso indígena no se refleja el desarrollo de su pueblo y de su gente? ¿Y qué opinión? Hay varias preguntas acá. ¿Y qué opinión, pregunta acá el ciudadano, y qué opinión se merece que regidores, dice, que regidores en función estén haciendo campaña faltando el principio de neutralidad electoral? ¿No? Sí, esa es una acusación. Buenas preguntas. Sí, es una acusación grave, ¿no? La que tendría que estar debidamente motivada y fundamentada y sustentada con evidencias. Ya para no decir pruebas, ¿no? Por evidencias. Bueno, vamos a lo primero. Era sobre el fideicomiso de la Municipalidad del Tigre, correcto. Aquí yo voy a recordar lo que el alcalde de Nauta explicaba respecto a la implementación del fideicomiso indígena en las 25 municipalidades ubicadas en el corredor petrolero, entre ellos Nauta, o en todo caso la provincia de Loreto completo, con sus 5 distritos, incluido Nauta, el distrito capital y ciudad capital también. ¿Qué pasó al comienzo? Decía el alcalde, explicaba en sus inicios de gestión del año 2023-24, que nadie creía en el fideicomiso. Y creían que era una farsa, que era una mentira, que era solamente para sacar plata y que no había nada concreto. Pero el quien había sido parte de esta gesta, porque fueron los pueblos originarios quienes gestaron el fideicomiso indígena, entonces él sabía exactamente los alcances, los beneficios de este procedimiento. Entonces él desde el comienzo comenzó a direccionar su gestión en ese sentido y con proyectos en mano, con expedientes en mano, porque hoy en día los alcaldes no van a ir a los ministerios del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, con las manos vacías solamente a hablar. No, sino que la necesidad de tu jurisdicción, tú lo vas a sustentar con el proyecto elaborado. Entonces resulta que estas municipalidades, entre ellos se mencionaba al Tigre, nunca habían tomado en cuenta y con seriedad los alcances del fideicomiso. Por eso es que a ellos les cayó de sorpresa. Recién fue en el año 2025, el año pasado, cuando recién la mayoría de los alcaldes abrieron sus ojos y a partir de ahí sí se lanzaron. Pero ya habían pasado 1 o 2 años que lo perdieron. Pero entonces es ahí cuando el alcalde de Nauta demostraba precisamente capacidad, condiciones de gestor, ¿sí? de gestor social, gestor político, y hacía posible esa inyección de presupuesto a través del fideicomiso, lo que muchos alcaldes
se quedaron a la saga. Prueba de eso es que cuando se despierta el interés por el fideicomiso, miren, Punchana. Punchana. El Congreso ha aprobado una ley donde que Punchana también pasa a ser parte del fideicomiso y eso está generando una seria discrepancia, porque el fideicomiso fue creado con las 25 municipalidades, con presupuesto propio, y el gobierno también al incluir a Punchana, ¿cómo? Ya no son 25, van a ser 26. Y qué lindo sería que también, al incluir la Punchana, también venga un presupuesto adicional. Para esa municipalidad. Exacto, para esa municipalidad. Que no fue así, ¿no? Exacto. O que no es así. Exacto. Y que es como debiera de ser, pues. Pero el gobierno nacional está acostumbrado a esto, pues. Lo que pasa actualmente, crea programas que tiene que desarrollar la municipalidad, pero no inyecta su presupuesto. Esa es una lucha. Viene la ley, ¿no? Exacto, se da la ley. Pero no hay plata. Sin embargo, la municipalidad está obligada a implementarlo y destinando parte de su presupuesto establecido para implementar esos proyectos, esos programas que vienen del gobierno nacional. Como decían los antiguos, qué bonita gracia, ¿no? O sea, doy la ley, obligo a las municipalidades a desarrollar proyectos que vienen del gobierno nacional, ¿y con qué plata? Entonces, ahí más bien, mira, por eso yo hablaba antes, Juan, de dos condiciones y nos quedamos ahí nomás porque había más condición. Capacidad, lo otro conocimiento asociado estrechamente a experiencia. Los candidatos tienen que saber a dónde van a entrar y qué cosa van a hacer y cómo lo van a hacer. Exacto. Si desconocen eso, entonces va a haber un buen tramo de tiempo que lo van a perder inútilmente. No lo van a aprovechar. ¿Ya está ahí? Van a entrar y solamente, como dice, van a recién a prepararse, ¿no? A conocer, ¿no? Sí, porque se escucha siempre decir, sí, el candidato, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y eso es todo el tiempo de campañas políticas, ¿no? Sí, pues. Cuando la realidad es otra. Sí, y luego está pensando, y luego cuando entra, pero ¿cómo? Prometí esto, prometí aquello, y cuando tú tienes tus cuadros presupuestales. Sí, y llegado el momento, a la hora de los loros, como diría alguien, te vas a dar cuenta, pero ¿cómo? Claro. ¿Con qué? Y sería una buena, y saber también, el profesor Martín, si el político conoce muy bien sobre sus cuadros presupuestales, ¿no? Porque vas a entrar y dices, y ese es otro cantar, sí. ¿no? Sí, y a eso le tiene que ayudar bastante, como decían antes, su equipo. Claro, técnico de campaña. Técnico, claro. ¿No? Tiene Conocer, que ¿no? estarle alimentando. Sí, entonces, cosa que el candidato ya en su momento va a hacer planteamientos y exposiciones claras. Entonces la gente, caramba. Y eso la población. Sí, y vamos a llegar y se va a cumplir este requisito que yo decía, que esta vez el candidato que gane, ojalá tenga condiciones de estadista local. Porque eso ya necesita. Claro, necesita eso. Profesor, algo mal que han preguntado acerca de la neutralidad electoral, ¿no? No he concluido todavía sobre el caso de la Municipalidad del Tigre. A ver, hay que concluir en eso. Sí. Yo diría más bien que el alcalde no estuvo preparado. El alcalde actual del Tigre no habría estado preparado para esta etapa que le tocó vivir a las municipalidades del corredor petrolero, con este presupuesto del fideicomiso. Le improvisó, no sabía ni qué hacer. Hasta que él descubra, reaccione y prepare sus proyectos. La gestión ya pasó. Porque yo recuerdo también, hubo un caso de un alcalde, bueno, que no quiero mencionar, de un distrito de otra provincia, que dice que fue porque hay que recordar también lo valioso que son estas reuniones dominicales que se realizan en la municipalidad con funcionarios. Es valiosísimo. Para mí, desde mi punto de vista, es una escuela. Es una escuela, ya porque ahí el funcionario interactúa y es capaz de compenetrarse con los asuntos de gestión que realiza tal o cual gerencia, ¿no? O sea, hay una interacción, se concatenan conceptos, acciones,
lo que se evalúa. Desde la parte administrativa de gestión, técnica. Legal inclusive. Entonces tú tienes con que se evalúa la semana que ha pasado y lo que se proyecta a las semanas siguientes. Es genial. Por eso llamo a ese espacio. Aunque muchos lo han tomado como muy populista, ¿no? Bueno, en este caso al alcalde mismo, nosotros hemos escuchado, porque Juan Tapujima, como comunicador social, justamente participa de eso, ¿no? De esas reuniones. Y muchos me han dicho que soy ayayero. Yo no soy ayayero, hago mi chamba. A mí me parece que es un afán de transparentar la gestión municipal ante los ojos y oídos de la población. Pero también, ¿no? ¿Qué real están, qué de cierto informan, ¿no? Porque una cosa es informar y otra cosa también es ver el resultado del trabajo de la semana. ¿No? Pero hay que resaltar también el trabajo del burgomaestre. ¿En qué sentido? Él es rígido. Es rígido. Es inclusive exigente, altamente exigente. Y no hay funcionario que se le haga pasar un informe así. Pues, no, al instante. Corrige, ¿cierto? Porque es fácil darse cuenta cuando alguien te está queriendo hacer la pasada, ¿no? Entonces, inmediatamente, ahí está la visión, la palabra, ¿no? Por supuesto que eso, yo no puedo decirte, yo mal haría si te digo que esa es una cuestión ya de maravilla, concluida, terminada, que no falta nada más, no, al contrario, pero como práctica cotidiana en la gestión municipal, es valioso, algo que nunca se hizo y ojalá eso se instituya y se siga poniendo. Que copie otra gestión. Exacto. ¿No? Más que copie, que lo implemente, que continúe con esa práctica, para mí, sana. Ahora, muy bien. Concluimos con lo del Tigre. Se dio un caso en que fue un alcalde distrital de otra provincia, precisamente sobre el fideicomiso, y planteaba sus necesidades ante el ministro de Economía. Entonces el ministro le dijo: bien, alcalde, suficiente con lo que usted ha manifestado, ha expuesto la área de su provincia. Tráigame en estos momentos proyecto que usted tendría a mano para inmediatamente. Inmediatamente dale curso. Exacto. Y él estaba sin nada. Entonces, viendo eso, el quien dirigía el debate dijo: a ver, ¿qué alcalde tiene en sus manos un proyecto? Y ahí salió: acá está, yo tengo. O sea, de eso se trata. Es administración pública, es gestión municipal. La autoridad municipal tiene que estar seguro de lo que necesita, de lo que se tiene que hacer, y tiene que saberlo. Si no, pues queda patinando. Porque ahora pues hay que entender también, profesor Martín, que ya no solamente eres un político que va a dar discursos, sino eres una autoridad que tienes que tener una cartera de proyectos para que vayas y presentes, pues, ¿no? Exacto. Como dice por ahí un comunicador, papelitos mandan. Pues, sí, ¿no? pero también tengamos en cuenta de que ese alcalde no está ahí por él solo, porque él ha querido, o porque cayó del cielo y ocupó ¿no? el sillón municipal de su distrito, de su provincia. Está ahí porque los electores le han elegido. Por eso y eso hay que entender. Pues, ¿no? Exacto. Él no está ahí porque sí solo. Muy bien. Es porque el electorado vamos a cerrar un poquito ya la respuesta, maestros. Son 7:25 de la noche. ¿No? Y las personas, gracias por conectar. ¿Cuántos estamos en TikTok, señor productor? ¿Nos ven o no nos ven nada? Aunque nos dicen, a ustedes no les ven nada. Por la lluvia. Pero ahí está. No, la gente está conectado, ¿no? Muy bien, profesor Martín, realmente me estás enseñando mucho en esta entrevista. Y eso es bueno. Entonces, el tema de la neutralidad, ¿no? electoral, ¿no? Puntual en eso, ¿no? Sí. Se ve en los distritos y se ve también acá en la provincia de Loreto Nauta. Así pues, ahora que me haces acordar, acá en Nauta se podría decir que habrían ciertas evidencias de autoridades municipales que estarían participando en eventos proselitistas, campaña electoral. Y eso
estaría bajo todo punto de vista mal, ¿no? Hasta ilícito. Alguien podría decir, pero no lo hacen horas laborables. No, basta que seas autoridad. Tú estás impedido de participar en elecciones municipales, no porque alguien lo diga, sino porque así está establecido. Y sucede de que si algún ciudadano, ¿no?, denunciaría motivada y fundamentadamente y adjuntando las evidencias suficientes, entonces el organismo electoral va a tener que pronunciarse. Y eso es irrefutable. Eso es irrefutable, porque si tú le ves a una autoridad, no necesariamente municipal, sino de otra institución, pero al final es funcionario público, es autoridad o autoridad, necesariamente está incurriendo, está transgrediendo el principio de neutralidad electoral, y eso es sancionado por la ley. Entonces, eso no ayuda. Por más que quiera pasar solapa, por más, no ayuda, perjudica. Y lo más grave, Juan, es que sienta un mal precedente. Perjudica a la ciudadanía, porque demuestra que las autoridades, siendo los primeros que debieran de cumplir la ley, resulta siendo los primeros que le transgreden. Y queda el mal ejemplo para el electorado, para la ciudad. Por eso estaríamos como estamos, pues, Juan. Se nos acusa de ser uno de los países más corruptos del mundo, ¿ya? Del como planeta. quien dice, porque nos acostumbramos a sacar la vuelta a la ley. Es que simplemente normalizamos, hay quienes normalizan lo ilícito, lo ilegal, y eso no debiera de dar, porque hay niños que ven, que copian, que imitan, y al final esto se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar. Pobre país, pobre sociedad. Entonces, y pobres políticos también, pobres políticos, que tenemos, ¿no? Porque tenemos que ser capaces. Ya, está bien. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Ellos ya, en fin, se presentan, ¿ya? Transgrediendo la ley, bueno, nadie ha denunciado, pasa. Pero la última palabra lo tenemos nosotros. La ciudadanía. Lo tenemos los ciudadanos, lo tenemos los electores. El auténtico poder ciudadano se debe manifestar allí. Si tú tienes conocimiento de que alguien, siendo autoridad, ha estado transgrediendo el principio de autoridad, de neutralidad, sabiendo que no debe participar en proselitismo político y lo está haciendo, si eso lo está haciendo ahora en campaña, imagínate si volviera a ser, si volviera a salir elegido. Ya es la pregunta, ¿no? Ya no solamente las dudas de repente. Ya no solamente va a transmitir, va a incumplir, va a transgredir ese extremo de la ley, sino ¿qué otros aspectos más en su gestión va a transgredir? Uno tiene que proyectarse a eso. Y siendo puntuales, diríamos, simplemente merecen el rechazo ciudadano. Y que ese rechazo sea ejemplar y que sirva de lección a todos aquellos que equivocadamente creen estar burlándose de la conciencia ciudadana, sabiendo que no debieran de hacer lo que están haciendo. Muy bien. Bien, amigos de la transmisión en vivo a través de Nauta Televisión, Nautino Noticias, Nauta Noticias, hemos escuchado, ¿no?, recomendaciones, opiniones, a las preguntas como nosotros que recogemos, que escuchamos de la ciudadanía y lo transformamos pues a través de estos espacios de medio de comunicación. Hay mucho que hablar, mucho que decir, pero usted sabe que en radio, en televisión, en los espacios de podcast, la hora es oro. Hemos tenido planeado 1 hora con el profesor, pero gracias, profesor, porque esta 1 hora y media estamos en esta programación, pero valiosa, considero yo. Bueno, como decimos, todo consejo, toda opinión es válida, dependiendo cómo tú la quieras de repente
captar, ¿no? O recepcionar esa opinión. ¿Algo más que acotar, profesor, para cerrar de repente de todo lo que te he preguntado en esta entrevista aquí en nuestro podcast? Primero, ratificar mi agradecimiento y mi admiración sincera, fraterna. Te lo digo con la verdad en la palabra, el corazón en la mano. Yo estoy gratamente sorprendido de estas instalaciones. ¿Ya? Te aprecio, valoro lo que haces. Por supuesto que hay quienes no miran con bien lo que a veces hacemos las personas. Tú no eres la excepción, pero cuando uno hace las cosas queriendo, te nace, es tu trabajo, es bien visto por los ojos del Altísimo. Así es. Él bendice estas acciones y buenas y por supuesto que fructifica. Eso debe ser tu sostén moral, ¿no? Inclusive hasta espiritual. Y lo mismo digo para Kenji. Ahí está, nuestro productor. Exacto, mira, tener todos estos instrumentos, ¿sí? No vienen de la mano. Dame unos minutos, porque yo tenía una última pregunta. A ver. Y no quiero irme sin que te pregunte y usted pueda responder. Y usted también hace poco ha asumido un rol de comunicador, ¿no? De hacer un programa radial, ¿no? Pero yo voy por el sentido que usted sabe, acá hay una generación nueva que hace comunicación, respetando también a nuestros amigos que hacen comunicación en radio, ¿no? Pero quería preguntarte, y eso estaba yo en mi cabeza para esta pregunta. Ya inició la campaña política y muchas veces los comunicadores nos empezamos a parcializar, ¿no? Ya empezamos a tener de repente favoritos para acá. ¿Qué recomendaciones daría en ese sentido, maestro Martín? Yo califico a los comunicadores sociales entre periodistas, locutores, operadores, conductores de programas radiales, ahora en las plataformas. Los califico como los líderes de opinión. Líderes de opinión. Y si somos líderes de opinión, entonces mal haríamos si ante nuestra audiencia, aprovechando la sintonía, o en todo caso la audiencia, o en todo caso que hayan personas que nos ven, nosotros tratemos de influir o tratemos de direccionar la conciencia ciudadana hacia un determinado objetivo político electoral. Mal haríamos. Pero tu condición de ciudadano no te hace que permanezcas exento a involucrarte, a ser parte de este proceso. Solamente está en que el periodista tiene que saber diferenciar los espacios y los tiempos. ¿En qué momento yo demuestro mi militancia política partidaria? Que todos los tenemos. Así es. ¿En qué momento? ¿Y en qué momento yo desarrollo mi labor periodística imparcial? ¿Sí? Porque si yo soy un líder de opinión, mal haría si me trato de aprovechar de ese espacio para yo tratar de inducir a un objetivo político concreto. Entonces yo desde ahí me desdigo, me contradigo, ¿ya? Como informador, ¿ya? Buscando construir conciencia electoral en la ciudadanía en el afán de hacer que el mejor de los candidatos, el mejor ciudadano, el quien goce de la mayoría en simpatía, llegue a conquistar su propósito. Es así. ¿Sí? Muy bien. Sí, muchas gracias, maestro, por las recomendaciones. Para poder despedirnos. Si me permites, un último asunto. El tema crucial del mercado, Juan. Ya. Y ojalá que Kenji nos conceda. Sí, unos minutos. ¿Ya?
¿Hay otro programa que viene después de esto? No. ¿O no? Ah, entonces. Hoy día no, mañana. Ya, listo. Ya, el asunto del mercado, perdón, Ajá. Juan. Esa es una de las necesidades prioritarias que tiene Nauta. Caballito de batalla de exacto. muchas campañas. Y que ya lo están utilizando. Sí, ahora. Ahora, sin siquiera estar en campaña electoral municipal, ya lo están utilizando. Así es. Y la gran pregunta sería, mercado, sí, pero ¿dónde? ¿Algún candidato ya tiene pensado dónde? ¿Dónde sería el nuevo mercado? Porque hay estudios que dicen que un mercado, como tiene que ser, no estaría adecuado en ese lugar. Tengo entendido, ¿no? Exacto, porque las características técnicas, los estudios técnicos e inclusive también la normatividad sobre mercados, visto así, no permite que sea ahí en el mismo lugar por lo reducido del espacio. ¿Sí? Porque necesariamente un nuevo mercado debe contar con zona de parqueo, zona de embarque y desembarque, de carga, espacio de manipuleo. No, y eso no permite. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, Nauta necesita que el político que esté escuchando, ojalá que le tome en cuenta. Exacto, por eso. Ahí está el reto. ¿Dónde? Bueno, cierto sector de la ciudadanía, la población, más o menos tiene estimado dónde podría ser. Pero ojalá pues quienes estén ya en perspectiva lo vayan tomando en cuenta y se sepa explicar. Ya, alguien dirá, sí, voy a construir el nuevo mercado. Ya, pero que diga ¿dónde? pues dónde. ¿Dónde ha pensado? Claro que sí. ¿Dónde tiene que pensado? no solamente pues, sea un discurso vacío, ¿no? Exacto. ¿Y cómo? ¿Cómo? Porque mire, ¿y en cuánto tiempo lo va a hacer? O sea, desde ahí comienza la planificación. Porque si queremos un buen mercado, hablando así en esos términos, no estamos hablando pues de 1 millón, estamos hablando de muchos millones. Mucho más. Y eso no va, y ese presupuesto no sale pues de una gestión municipal. No, pues. ¿no? Eso No, está en el ámbito regional capacidad de gestión, capacidad de gestión regional o nacional. De cómo ¿no? tú tocas puertas y proyectas. Que te venga a decir pues un candidato, no, en mi primer 100 días de gestión yo estoy haciendo el mercado. Listo. Es imposible. Entonces la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? ¿No? Claro ¿Dónde? que sí. ¿Ya tiene usted ubicado el lugar? Bueno, en su momento... Y si lo puede hacer, que lo haga. Pues, ¿no? En su momento yo lo diría porque algunos conceptos me señalan dónde sería un lugar apropiado para construirse el nuevo mercado de Nauta. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Una vez más le agradezco. Gracias, Juan. Y tu saludo, pues, ahí en la cámara, la despedida a nuestros amigos seguidores. Muchas gracias a los seguidores de esta plataforma por la paciencia que habrían tenido en escucharnos. Y quiero ser puntual en esto. Son apreciaciones mías, son opiniones, producto de las preguntas que aquí se ha formulado, de el haber interactuado con Juan. Sin embargo, puede que algunas cosas que acá hayamos manifestado no haya sido del completo agrado de algunos. Todo eso es posible, ¿no? Eso inclusive permite, si sabemos sobrellevar estos aspectos, entonces permite inclusive la coexistencia pacífica entre ciudadanos de bien en una ciudad o en una sociedad que espera mucho de sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy bien, claro que sí. No se olvide, vivimos en un país democrático con Estado de Derecho y eso es muy importante. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Regreso el día jueves. Y el jueves también tenemos a un importante invitado. Todos son importantes para nosotros, así que el jueves no se pierda y es un candidato político. Vamos a hablar sus proyecciones y cómo ya va sentando también de repente sus propuestas, su plan de trabajo para proyectarse, bueno, a una futura candidatura a la alcaldía de la provincia de Loreto Nauta. Me voy y regreso, pues todos los días me voy y regreso en cuanto ocurra la noticia. Yeah. Desde el corazón de la selva, Nauta, Loreto, Perú. Juan Podcast llega para informarte con la verdad. Entrevistas políticas,